Mi esperanza está en Dios hasta el final. Quiero que iniciemos leyendo en Marcos 5:21. Tal vez hemos leído esta historia varias veces, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de Jairo como papá. Lo vamos a ver desde otra perspectiva. Y dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Luego viene la historia en donde la mujer tocó el borde del manto que tenía un flujo de sangre y quedó sana. Luego vamos a continuar en el versículo 35 que dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguieran nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Si vemos el título en nuestro boletín del tema de hoy, se llama Jairo, el padre que necesito hoy. Si el nombre Jairo significa iluminado, y cuando vemos la manera como este padre hizo con su hija, vemos que realmente actuó conforme al nombre de Jairo, porque realmente hizo lo más importante para sanar y salvar a su hija. También es importante ver que en la vida de Jairo vemos un verdadero modelo de un padre para el día de hoy, de la manera como buscó esa sanidad de su hija de tan solo 12 años. Vemos que es un ejemplo realmente de un padre responsable, de una paternidad responsable, y que si nos damos cuenta es una de las cosas que más carecemos hoy en nuestra sociedad, una paternidad responsable. Es importante que miremos qué piensa su hijo en diferentes facetas. Una de esas la vamos a ver de acuerdo a la edad. Pregúntele usted en este momento a un niño de 4, 5, 6, 7 años qué piensa de su papá. Dice: mi papá es un duro, mi papá todo lo sabe, todo lo puede, es el superhéroe para esos niños. Pregúntele usted a un niño de 7, 8, 9, 10 años, dice: mi papá ya no es tan duro como yo creía, él ya no sabe tanto como yo pensaba. Realmente empiezan a cuestionarlos. Pregúntele usted a un adolescente de 13, 14, 15, 18 años qué piensa de su papá. Ese cucho no sabe nada, está totalmente desubicado, parece de otro planeta. Pregúntele a uno de 20 a 25, dice: no, este viejo si es que yo no sé cómo se crió, o sea, cómo hacían estos pobres viejos el día de ayer comparado a lo que hoy tenemos nosotros. Pregúntele a uno de 30 y 40, ya empieza a mirarlo de otra faceta, empieza a mirar: oiga, ¿sabe que mi viejo de pronto sabe algo? De pronto la experiencia que tiene pues puede servir en este momento. Pregúntele usted uno entre 40 y 50 años. La mayoría de esos hijos no hacen nada sin consultarle a su papá, porque sabe que es un hombre muy sabio, sabe que es una persona que lo puede ayudar en ese momento con la experiencia que tiene. Y pregúntele usted a alguien que tenga 55, 60 años, daría todo por tener a su viejo a su lado, para ver qué haría en las diferentes circunstancias. Y por eso es un día especial para honrar a esos viejos, a esos cuchos, a esos padres, como lo quiera llamar, no importa la posición en que usted está. También, si vemos qué piensa un hijo con relación a otra faceta,
va a ir directamente proporcional a cómo lo vea usted. ¿A qué me refiero? De la manera como usted hable, de la manera como usted actúe en su familia, en su iglesia, en las diferentes áreas laborales, en la manera como usted les supla sus necesidades no solo físicas, sino emocionales y mentales, su hijo va a responder. ¿A qué me refiero? Con la edad que yo tengo, entre 20 y 25, cucho, usted está viejo, no, tampoco les voy a decir la edad, pero la edad que yo tengo, yo diría, mi papá es una persona muy sabia, es una persona muy especial y le consulto mis problemas. Y sin importar la edad que tengo, también miro cómo habla él y yo veo, mi papá nunca dice una grosería. Es una persona que con su humor nos hace reír a todos. Es una persona que fue tan responsable que tiene 3 hijos profesionales, todos muy bien casados, todos organizados. Ama tanto a su esposa que a veces mi mamá se la monta. O sea, es una cuestión que uno dice, wow, mi papá es una persona increíble. Pero vemos, por decir, el adolescente de 17 años y dice, este cucho no saben dónde está parado. Pero también puede decir que su papá habla bien, que su papá no toma, o lo contrario, puede decir, no, mire, mi papá, tras de que es un cucho de otra época, dice todo el tiempo groserías, llega tomado, no respeta a mi mamá, le he visto otras mujeres. Entonces, también esa respuesta de su hijo va a ver de cómo lo ve a usted. Y si analizamos esto, usted se puede dar cuenta que usted es un patrón para el futuro de su hijo. ¿Usted quiere ver a su hijo en 20 años? Mírese hoy. A mí a veces me impresiona ver a mi hijo y come igual al papá, viste igual al papá, todo es igual al papá. Yo me lo imagino en 20 años igual, pero lo que más me interesa es cómo ve a su papá en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de cómo respeta y ama las cosas de Dios. Lo físico es lo de menos, impacta muchísimo, pero lo más importante es eso. Entonces, hoy vamos a ver que si a la hija de Jairo le preguntan quién piensa en su papá, van a ver que él le va a decir, es el mejor papá del mundo. Y la idea es que durante este mensaje hagamos un ejercicio, ustedes que son papás o que tienen a su papá o que tienen a su esposo, a ver si podemos cambiar ese nombre de Jairo por el nombre de cada uno de estos padres que están hoy acá representados, o los que somos papá y mamá en algunas circunstancias, o eso, es importante cambiar ese nombre. Y yo les digo una cosa, cuando yo estaba desarrollando este mensaje, lo hice todo basado en la experiencia que tuve con mi papá y en la experiencia que tengo hoy con mi esposo, con Héctor. Y créame que yo de una cambiaría el nombre de Jairo por Alfredo. De hecho, me puse a consultar qué significa el nombre de Alfredo y dice que es una nobleza protectora. Y eso realmente mi papá también hace alusión a ese nombre. Entonces, eso es impacto, o sea, investigue qué significa su papá para usted, su nombre, y eso va a influenciar de una manera extraordinaria. Entonces, vamos a ver una de las primeras características para decir por qué Jairo es un buen papá, el papá que necesitan hoy, y pueden cambiar ustedes el nombre. La primera característica dice que es un padre con conciencia de familia. La hija de Jairo sabía cuál era el oficio de su papá. De hecho, cuando leemos la historia al principio, dice que era uno de los principales de la sinagoga. En otra versión dice que era el jefe de la sinagoga. Y si nos podemos mirar, la sinagoga era el templo donde los judíos se reunían a orar, a leer la palabra, a estudiar la palabra. Entonces, si nos damos cuenta, este hombre tenía una importancia religiosa altísima. Adicional, podemos ver o analizar que este tipo de personas deben de tener un gran prestigio de respeto, como frente a las demás personas, cómo se desenvuelve. Y a pesar de esa importancia eclesiástica o ese nivel eclesiástico que tenía este hombre, vemos que él no le importó ir a dejar todo, o como dice ahí la palabra, que fue en busca del maestro. En ese momento él se despojó. No sé qué títulos pueda usted tener, no sé qué cargos usted puede tener como papá, qué tan ocupado esté, pero este hombre era bien ocupado, este hombre tenía un alto cargo y dice que se despojó de todo y fue a buscar al maestro. Yo le digo hoy, no hay nada más que impacte la vida de un hijo que ver a su papá despojarse de todo para ir a ayudarlo cuando realmente lo necesita. Eso muestra que es un padre responsable, un padre comprometido, un padre amoroso, que es lo que realmente necesitan hoy. También es importante ver que Jairo nunca mandó un siervo. Él perfectamente hubiera podido mandar a un siervo con la posición que tenía. Uy, mire, yo estoy tan ocupado acá con mi trabajo que puede mandar a alguien. O pudo ir a buscar otra persona, o simplemente mandó a la esposa. Él nunca mandó a la esposa. A veces hoy los papás, venga mija, yo trabajo de sol a sol,
Mira estos chinos bien caspas que sí están, ¿por qué no va usted a la iglesia a ver si ora y Dios la escucha a usted? Ahí en ningún momento mandó a su esposo. Dice que fue él mismo y se postró a los pies de Dios. Y es lo que hoy Dios quiere decirles, papás, sálganse de ese donde usted pueda estar, saquen su tiempo y vayan, busquen. Me fascina como dice en el versículo 23, dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y aquí hay dos cosas. Uno, dice que le rogaba mucho. Hoy hay muchas situaciones en donde Dios es el que le ruega a usted como papá o como mamá, vaya, ore por sus hijos. Y acá dice que fue él el que le rogaba a Dios que impusiera sus manos sobre su hija. Y me parece muy linda como dice, para que sea salva. Él no dice para que sea sana, sino para que sea salva. Y eso es lo que hoy Dios quiere, que tú te despojes de tal vez esa situación. Mira, hay papás que están tan ofuscados en su día a día, tan ocupados, que no se dan cuenta de las enfermedades físicas, mentales o espirituales que hoy puedan tener sus hijos. En primera de Cantar de los Cantares, en el versículo 6, en la parte final dice, estaba tan ocupado cuidando otras viñas que descuidé la mía. Hoy Dios te dice, no descuides tu viña. Hoy tú tienes que dejar tanta ocupación para ir de verdad en busca de la fuente correcta, como hizo este jefe de la sinagoga, este principal. Él fue a la fuente correcta de la manera correcta. También es importante ver que constantemente hablamos del Día de la Madre, hablamos de nuestra mamá con una gran importancia que es muy bueno, pero hoy queremos hacerlo para el Día de los Padres. Y hay una historia que dice que había un predicador con un grupo de jóvenes y le preguntó a los jovencitos que quién quería una esposa con las características de su mamá. Y dice que todos levantaron su mano, yo quiero esa mujer, yo quiero unas características como ella, una esposa como ella. ¿Por qué? Porque ella siempre está pendiente de mi papá, de nosotros, es una mujer muy fiel, muy ordenada, y dieron todas las características que incluso el mes pasado vimos en el video todo lo que los niños decían. Pero que luego le hizo esa misma pregunta a las jovencitas y le dijo, ¿quién quiere un esposo con las características de su papá? Que hubo un silencio en ese momento, que ninguna niña levantó la mano. Y decía, ¿por qué? Dijo, porque es que mi papá nunca está, mi papá solo le importa el dinero, mi papá es muy estricto, mi papá lo veo tomando, mi papá le es infiel a mi mamá. Y dice, wow, dice uno, en este momento usted piense, ¿qué haría, qué pensaría, qué respondería su hijo, su hija, si estuviera en esa sala? Y yo cuando hacía esto, yo decía, si yo hubiera estado en esa sala y si mi hija hubiera estado en esa sala, respondería en ese momento, yo quiero un esposo con las características de mi papá, porque realmente es de resaltar eso. También vemos que hoy vivimos tiempos muy difíciles y donde se hace indispensable la presencia del papá. De acuerdo a lo que vemos, las estadísticas son tristes. Yo estuve investigando y dice que hay casi el 100% de probabilidades que la niña que crece sin cerca de su papá tiene una probabilidad altísima del 100% de quedar embarazada. Dice que hay un 92% de estos jóvenes en donde sus hogares terminan en divorcio, porque no vieron esa figura paterna, porque no saben qué es tener un hogar. Hay una probabilidad altísima de que nunca terminan su secundaria. ¿Y qué me dicen de las estadísticas? De terminan delincuentes pisando una cárcel. Y realmente Dios te dice, no quiero que formes parte de esas estadísticas en donde son papás que no salvaron a sus hijos, que no son papás que estuvieron ahí cuando lo necesitaron, o tal vez mamás. Siempre en este momento es lo que Dios quiere, cambiemos este tipo de estadísticas, porque hoy es un día en donde urge papás con el amor de Jairo, urge mamás con la sabiduría que Dios necesita para nuestros hogares. Y es importante que hoy papás, ustedes cumplan con el rol más importante, no importa la posición que usted tenga, no importa el trabajo, el rol más importante que Dios le da a usted es ser el sacerdote de su casa, de su familia. Entonces hoy salga con una conciencia de familia para que usted impacte la vida de su hijo de aquí en adelante. Otra característica muy importante es la segunda que vemos en el boletín y dice, es un padre que lleva a Jesús a casa. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 24, dice, fue pues con él. Jairo llevó a Jesús a su casa.
Y es algo que me impresiona que dice, él pudo, Jesús, como en otra historia que leemos en la Biblia, que él no le dijo a Jairo, oiga, tranquilo, su hija ya es sana, usted como me está rogando, con una palabra mía yo la sano. Para Jesús fue importante ir hasta la casa, para Jesús fue importante entrar a esa casa y poner sus manos sobre esa niña, porque Dios quiere entrar a sus casas, Jesús quiere que realmente lo invite. Yo me pregunto hoy, ¿qué cosas están llevando los padres a las casas, a los hogares? Y si ustedes se dan cuenta, pueden llevar dinero, pueden llevar diversión. Hoy en día están llevando mucha diversión. El Xbox, el Wii, le compran el televisor entre más grande, más pulgadas, pues para que el chino gane su Xbox. Adicional a eso, no sé cuántos iPhone hay ahorita, 6, 7, la tablet. O sea, están tan preocupados de llevarle toda esa diversión a sus casas porque pues los niños tienen que distraerse. Llevan vicios. No les importa que los vean fumar, que los vean tomar. También en nuestros hogares a veces están llevando violencia, infidelidad, maltrato. Déjenme decirles que Jairo llevó a Jesús. Él no llevó muerte, él llevó vida y vida en abundancia. Y eso sucede cada vez que usted mete a Jesús a su casa. Es importante, mire, tal vez había mucho dolor en el corazón de Jairo, porque su hija estaba realmente muriendo. No sé qué dolor puede haber hoy en su hogar, en su corazón. Pero Dios le está diciendo, cuando usted me lleve a mí a ese hogar, va a pasar lo que dice ahí, que dice que tan solo dormía. Lo vemos en el versículo 39, que dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Para Jesús, para Dios, la muerte es tan solo un sueño. A él ni siquiera lo pudo vencer. Entonces no sé qué dolor haya hoy en su corazón, no sé qué tristeza, qué problemas puede haber con sus hijos, con su economía, con su hogar, con su familia, pero Dios te dice, tráeme a tu casa, que para mí no hay nada imposible. Hoy van a haber cosas sobrenaturales desde que usted lleve a Dios a su casa, a Jesús. Y dice que es muy importante realmente criar a nuestros hijos en este ámbito, en esta presencia de Dios. Mire, señores y señoras, a ustedes nosotros no nos va a pedir cuentas Dios de qué casas les dejamos. Cuando usted se muera y llegue a la presencia de Dios, Dios no le va a decir, uy, muy bien, Cortés, usted le dejó una casa muy buena a su hija. Muy bien, Ramírez, usted le dio casa y beca a su hijo. No, Él no le va a pedir cuentas de eso. Usted le tiene que rendir cuentas de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice sus principios. De eso sí le va a rendir cuentas. Y por eso quiero que me acompañen en Deuteronomio 6, 7. Y ojalá los papás que estén acá lo lean, o las mamás que representan esos papás, o esos hijos que representan los papás. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. De eso es lo que Dios te va a rendir. Dice, estas palabras que yo te doy hoy, guárdalas en tu corazón e instrúyelas a tus hijos. Es importante que usted hoy le enseñe, pero para eso padres, para eso madres tienen que leer la palabra, tienen que saber qué dice, tienen que despojarse de ese tiempo tan ocupado e ir a buscar la fuente que es la palabra de Dios, para que de su boca el día de mañana sus hijos no digan, es que dice groserías, es que dice maldiciones, todo el tiempo dice cosas feas. No, mi papá dice lo que dice la palabra de Dios. Y aquí hay algo que me impactó mucho, y es, nosotros de niños, cuando vivíamos con mi papá y mi mamá antes de casarnos, mi papá siempre nos llamaba a orar. Él tenía un himnario y nos hacía cantar los himnos y cantaba, y de un momento a otro nos hacía orar, y nunca nos íbamos a acostar en la cama mal, sino con paz. Y eso es lo que, y yo hoy tengo mi hijo acá, y él sabe todos los días, vamos a orar, leemos la Biblia y nos acostamos en paz. Hoy Dios quiere que usted haga altares familiares, que realmente le enseñe a sus hijos que Dios tiene que estar ahí presente, para que realmente esa tristeza que hoy puede estar sintiendo se convierta en risa, que ese lamento que hoy puede tener, indiferente al problema que puede tener, se convierta en baile. Eso es lo que Dios quiere. Y yo les digo una cosa, mire, hace poco que mi papá lo operaron la semana pasada, sucedió lo mismo, vamos a orar, y cantó sus canciones, nos puso a orar, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y yo digo que eso es lo más importante que usted puede dejar hoy como papá en la vida. Mire, una cosa que me enseñó mi papá, y es que cuando Dios es la prioridad, todo lo demás es añadidura. Puede que no tengas la provisión, pero tienes al proveedor.
Pueda que no tengas la salud, pero tienes al sanador. Y en este momento recuerdo que mi hija cuando tuvo leucemia, hubo un momento que estaba hospitalizada y estaba muy mal, estaba en una crisis, y ese día de esa crisis mi papá tenía un carro lleno de mercancía y el empleado le dejó la llave pegada en el baúl y se subió a una máquina, pues llegó un ladrón y se llevó el carro. Y a mí no se me olvida que yo decía, oiga, tras de que este problema con nuestra hija, ahora esta situación del carro, mi papá llegó esa noche a la clínica y yo le veía su tristeza, su dolor, y yo le dije, papi, estás muy triste con lo del carro. Y a mí, yo no sé si él se acuerda, pero a mí nunca se me olvidará el día que él me dice, no, nana, el carro es lo de menos. O sea, realmente Dios es el dueño del oro y la plata, y Él me va a devolver ese carro y hay mucho más, me va a devolver esa mercancía, porque Dios nos va a dar algo. Y efectivamente después tuvo ese carro, dice, el carro está asegurado, y lo que el enemigo me quiso quitar hoy, Dios me lo va a devolver. Entonces, ¿por qué estás así? Porque acá lo que importa es la vida de la niña. Acá lo que importa y tenemos que orar es por la sanidad de la niña. Y todos los días se lo oraba. Y hoy tengo una hija de 21 años estudiando en el extranjero completamente sana, gracias a esa importancia que él como abuelo, como papá, nos dio en ese momento. A él no le importó el carro, a él le importó la vida de su nieta, y eso es lo que hoy Dios quiere enseñarles. También, para que ustedes se den cuenta, cuando ustedes leen la palabra de Dios, hay muchísimos parámetros, hay muchísimos principios que usted le puede enseñar a sus hijos. Y uno de esos hoy está en Efesios 6, en el versículo del 2 al 4. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando yo inicié la prédica, pregunté, ¿quiénes son hijos acá? Y acá hay una promesa de Dios en donde dice, hijos, honren a sus padres. Ahí no dice si es un padre bueno, si es un padre perfecto, no, dice honre a sus padres, a su padre y a su madre. Indiferente el padre que le tocó, puede ser el peor papá, pero si usted quiere que a usted le vaya bien, hijo, honre a su papá, porque es promesa y lo dice la Biblia. Y ustedes, papás, enseñen a que sus hijos los honren, porque ahí dice, con disciplina y amonestación del Señor. Mire, yo tengo muchos casos de consejería en donde uno de ellos me impactó. De hecho, esta persona manifestaba de que su papá los abandonó cuando era pequeño, se hizo otro hogar, y ella no supo realmente qué es tener un papá. Y de hecho tiene dolor en su corazón de ver que toda su niñez ella estuvo prácticamente sola, pudiendo tener a su papá a su lado. Y yo le decía, indiferente, tiene que perdonar y honrar a su papá para que a usted le vaya bien. Hijos, háganlo simplemente por interés. Quiere que le vaya bien en la vida, honre a su papá. Y también me contaba que a veces ella se sentía enferma y cuando llegaba a su casa los hijos ni siquiera un tinto le servían, ni siquiera un agua panela decía. Y tenaz, porque claro, como ella no supo honrar a su papá, pues hoy no le está enseñando a honrar a sus hijos. Y ustedes, papás, y ustedes, hijos, tienen que honrarlo. Hay una cosa especial, ayer estuvimos en un funeral con mi esposo del baterista de Alex Campos, un señor de 42 años, y decía la hija, él era mi confidente, mi compañero, mi amigo, y nosotros no tenemos que esperar a ver a nuestro papá, sin importar la edad en que Dios se lo lleve, para honrarlo. Si usted lo puede honrar hoy, tal vez usted no lo tiene hoy, pero usted puede honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es el papá de todos, y eso es lo que hoy Dios quiere que lo hagamos. También es importante que ustedes, papás, mamás, dejemos un legado. Quiero pedirles en este momento que todos nos transportemos a la época de Moisés. Imagínense que usted es el pueblo de Israel y que en ese momento vienen los carros del faraón detrás y que usted es el que tiene que pasar ese mar. Imagínense esa escena en donde Moisés pone su vara y se abra y usted siente esa pared de agua acá y esa pared de agua y usted tiene que cruzar. Imagínense esa sensación de ese pueblo de Israel, viendo eso, cruzan y qué emoción, cómo se cierra eso, el mar y se cogen los carros del faraón. Adicional, sienta como si usted estuviera cogiendo ese maná todos los días y comas ese maná del cielo. Piense que su ropa durante 40 años no se va a gastar, ni sus calzados. A mí mi hijo cada 3 meses toca comprarle calzado, imagínese uno 40 años con los mismos calzados y dice uno, eso es algo sobrenatural, eso es algo impresionante.
dice que este pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces entraron sus hijos, pero ellos, Josué, o les contaban los que estaban ahí, mire, su papá cogía el maná y su papá, si usted se imagina la cara que hizo cuando pasó el mar, o sea, sentían eso, esa vivencia de ese Dios que lo experimentó su papá. Pero qué lástima cuando llegan a los nietos, ya no hay esa misma experiencia, ya no hay esa misma vivencia. Y hoy ustedes, abuelos, papás, tienen la responsabilidad de dejar ese legado de ese Dios sobrenatural. Mira, ayer me pasó una cosa, cuando yo estaba preparando eso, mi papá tuvo un milagro sobrenatural esta semana. Y ayer le dije, papi, pase. No, ¿qué tal? ¿Cómo se le ocurre? Y eso pasa, o sea, no es fácil estar acá parado, pero es muy fácil decirle a nuestros hijos, miren, no teníamos la provisión y hoy Dios hizo un milagro, nos llegó una plata así, mira, hoy tú estabas enfermo, vamos a orar y mañana la sanidad. Tenemos que hacer vivir ese Dios vivo. Y hoy tengo a mi papá acá, yo quiero que pase. Él tuvo esta semana un milagro sobrenatural. Y ese es el legado que nos pueden dejar. Mira, tal vez nuestras iglesias hoy están vacías de jóvenes. ¿Por qué? Porque no están viviendo el Dios, porque simplemente leen la historia de Moisés y con todo lo que pasó y se queda ahí. Hoy nuestros hijos quieren vivir el Dios sobrenatural de ese tiempo. Buenos días. Mi nombre es Alfredo. No crean tanto lo que ella diga. Simplemente está el Día del Padre y quiere alabarme, gracias a Dios. Sí, efectivamente, la semana pasada me hicieron una cirugía aquí en la Clínica Colombia, pero en todo momento, en todo paso que di, vi la bendición de mi Dios. Yo recibía mensajes de mis hermanos, de mi familia, que me decían, Dios es el que lo va a operar. Y efectivamente, cuando estaba en el quirófano, me iban a colocar anestesia y yo le dije, Señor, tú me vas a operar. Yo sé que contigo todo me va a salir bien. Cuando desperté, empecé a ver todos los milagros que ha hecho mi Dios, porque la operación fue un éxito total. Me tenían que hospitalizar 4 días y a los 2 días salí. Salí con unas ondas y el médico me puso cita el miércoles, y fui con Ángela y tan pronto entramos, dijo el médico, se ve muy bien, es que yo lo operé. Y nosotros sí, es que es una eminencia de médico. Pero cuando salimos, qué médico tan creído, ¿sí? Porque eso se ufanó tan pronto entre ellos, salí. Y me hizo un milagro muy grande que me decía la gente, los que han pasado por estas, que la sonda duraba por ahí 20, 30 días o 15 días. Y yo estaba muy, pero muy incómodo con esto. Y le dije, Ángela, ¿qué tal que Dios me haga el milagro y me quiten la sonda? Y efectivamente me dijo, yo no atiendo a nadie hoy, pero llamé a usted únicamente para quitarle la sonda. Gloria a mi Dios. Pero tenía otros nervios tremendos, perdón la expresión, tenía que orinar después de la sonda. Y me metí al baño con ese temor y perfecto. Le dije, Dios mío, gracias, veo tu mano. Y me dice, yo le dije a través del médico que yo fui el que lo operé. Por eso está así. Comprendí que el orgullo del médico no era de él, era mi Dios que estaba ufanándose que me ha operado, porque yo se lo pedí, se lo pidieron muchos de ustedes. Gracias a mi familia, gracias al pastor, a todos los que oraron, y gracias a mis hermanos porque tengo el privilegio de estar aquí con ustedes, celebrando con mi hija Día del Padre. Gracias. Ahí podemos ver que Dios hizo un milagro sobrenatural. Y papás, abuelos, tíos, cuéntele a sus hijos, a su familia, cada vez que Dios haga un milagro. De verdad no es fácil, pero háganlo porque hoy necesitamos vivir esos tiempos de Moisés. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ustedes tienen que dejar ese legado espiritual. Háblenle a sus hijos con esa pasión de cuál es el Dios poderoso. Pero a veces Dios hace milagros y esos niños pequeños ni cuenta se dan, o cuando son grandes, ellos piensan que es muy fácil ir al cajero y sacar la plata. No, hay que hablarles de ese Dios de provisión, ese Dios de sanidad, ese Dios de restauración. Y es el Dios que hoy ustedes tienen que enseñarle a sus hijos. La tercera característica y la última, dice que es un padre que no teme y cree en Dios. En el versículo 35 dice que mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro?
¿Se imagina lo que sintió Jairo en ese momento? O sea, póngase usted en esa posición de que él allá luchando. Es más, yo creo que él pensó, si ve Jesús, si no lo hubiera interrumpido la señora del flujo de sangre, de pronto hubiéramos alcanzado. Yo creo que él se imaginó de todo, de pensar de que en ese momento todo lo que él había hecho se acabó. O sea, para Jairo yo creo que humanamente dijo, ¿para qué si ya se murió? Es más, le dicen, ¿para qué molesta al maestro? Pero me parece muy lindo esta historia como termina. De hecho, todas las historias de la Biblia terminan con un final feliz, pero esta me encanta porque dice que en ese momento, cuando esa noticia inesperada llegó, Jairo en su corazón sintió mucho miedo, pero le dice Jesús, y le dice en el versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. No importa cómo esté tu hogar. Tal vez no habías tenido conciencia de familia, tal vez tus hijos no eran tu prioridad, tal vez no habías llevado a Jesús a tu casa, tal vez tus hijos ya son grandes, tienen sus hogares, tienen en otra perspectiva, tal vez tú no has sido el mejor papá, pero hoy te dice Jesús, no temas, cree solamente. Tú quieres tener un hogar con tus hijos bien, sin importar la edad, las circunstancias, no temas. Y ante una noticia de muerte, Jesús dio una noticia de vida. Y por eso les digo, no sé qué esté hoy en su corazón como padres, como madres, pero ante esa noticia que usted puede estar viviendo hoy, Dios te dice, solo cree solamente. Esto es una noticia que nos anima como padres realmente a ayudar a nuestros hijos, de que a pesar de que el enemigo los quiera hundir, Dios te dice, no temas. Puede que tu hijo hoy esté en drogas, puede que tu hija hoy esté embarazada, puede que tu hogar esté destruido, que económicamente no esté. No temas, cree solamente. ¿Se imagina donde Jairo se hubiera rendido? ¿Qué tal de que, no maestro, ya ni para qué va a la casa? Ya se murió, pues ya dejemos así. No, él dice que él creyó y que en ese momento vio a su Salvador, tanto de su hija como de su casa. Y me encanta como dice en el versículo 41, que dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y hoy te dice a ti, Talita Kumi, levántate papá, levántate mamá, levántate abuelo, levanta a esta nueva generación, sin importar lo que pase. Hoy ese Talita Kumi, cada vez que usted esté mal, cada vez que usted esté hundido, cada vez que usted esté deprimido, que diga, Señor Talita Kumi, levántame, porque yo quiero ser el papá que mis hijos necesitan hoy. Mire, ustedes tienen que confiar tanto en Dios, porque dice, no teman, confíen en Dios, para que sus hijos también empiecen a confiar en el Dios que ustedes tienen. Hay una historia que dice que estaba en un avión y todos eran adultos, solo había un niño. Y le dice un adulto que le sorprendió al niño, le dice, oiga, mire, hemos pasado turbulencias, ha habido tormentas, es de noche, este avión no se ha quedado quieto un minuto, y usted no ha tenido miedo, ¿por qué? Dice, ¿por qué detenerlo si mi papá era el piloto de ese avión? Y hoy Dios quiere que tú seas ese piloto, hoy Dios quiere que tú tengas tanta confianza en Él, para que tu hijo tenga confianza en ti y tú en Él. Eso es importante hoy. Aférrense a ese Dios porque Él es el que va a cambiar la historia. Como un día mi papá conoció a Dios, lo llevó a su casa y hoy cambió la historia de nuestros hermanos y los míos porque es algo especial. Ya para finalizar, hay un video muy lindo que también lo doy como testimonio. Yo ya tenía mi mensaje el viernes en la noche y yo le decía, Señor, ¿cómo terminar este mensaje que realmente deje algo, una huella en nuestro corazón para cambiar la historia de nuestros hogares? Y en ese momento Pili me mandó por WhatsApp, me dice, ay Angelita, esto es un video en donde te puede servir. Y me impresionó que era todo lo que yo les iba a hablar. Yo decía, wow, este es el cierre. De hecho, ayer estuve en el almacén de mi mamá y estaban dando esa película. Yo decía, Dios mío, es la confirmación de una película de hace mucho tiempo, pero sí es la confirmación de Dios. Ahí se llama Reto de Valientes, es la historia de unos padres que hacen un pacto y hoy Dios quiere que usted lo haga. Al final Él hace la convocatoria en este video de que si usted quiere hacer ese pacto, póngase de pie. Y es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Hoy todos vamos a hacer un pacto con Dios, un pacto con nuestros hijos, un pacto con nuestros esposos, un pacto con nuestra familia, para que realmente tengamos conciencia de familia de aquí en adelante. Realmente llevemos a Jesús a nuestra casa y por último no temamos, simplemente le creamos al Dios que todo lo puede. Entonces vamos a ver este video.
Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Señor, gracias por los pactos que hoy estamos haciendo. Gracias, Dios, porque hoy es un día histórico en la iglesia Mi Esperanza con relación a estos padres, a estas familias, Señor. Así como vimos, Señor, hoy hacemos un pacto contigo
de que aquí en adelante vamos a tener esa conciencia de familia, que no voy a descuidar mi viña por cuidar a otras, que voy a realmente darle la importancia y despojarme de quien pueda ser para ir a cuidar y ir a busca de mi hijo cuando lo necesite. En este instante, Señor, yo quiero invitarte para que tú seas el principal en mi casa. No importa si soy un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano. De aquí en adelante te invito a que tú formes parte de mi casa. Hoy quiero pedirte, Señor, con todo mi corazón, para sacar el tiempo para poder leer tus escrituras y poderle enseñar a mis hijos esos principios, esos estatutos que están en tu palabra y que a veces los dejo de un lado y cojo los míos que nunca tienen la fuerza suficiente, Señor. Hoy reconozco que a pesar de que he fallado, también he hecho cosas lindas por mis hijos y voy a hacer aún más, Señor. En este instante, Señor, hacemos ese pacto contigo, que seremos como padres, como familia, inculcándole a nuestros hijos que si tú eres la prioridad, todo lo demás es añadidura. Hoy es un día, Señor, en donde puedo tener a mi papá al lado. Si usted tiene a su papá a su lado, si tiene su esposo, si tiene su hijo, hoy es un tiempo en donde debemos abrazarlo y darle gracias a Dios. Tal vez muchos de nosotros ya no lo tienen aquí, pero usted abrace al papá más grande que tenemos. Y si usted lo tiene acá en carne, abrácelo, hónrelo, dígale cuánto lo ama. No espere a verlo en un ataúd para decirle que lo ama, que lo va a honrar de aquí en adelante, porque usted necesita que le vaya bien en su vida. Y usted, papá, enséñele a honrarlo para que sus hijos le vaya bien. Hoy es un día, Señor, en donde vamos a creer en ti, en especial estos papás. Van a confiar en ti, no importa cómo estén sus hogares ahora. Nunca es en vano todo lo que hagan por sus hijos en la parte espiritual. Esto siempre traerá una cosecha. Y hoy, abrazando a sus hijos, a su esposa, hagan un pacto con Dios, de que van a temer, no van a temer y le van a creer a Dios, de que van a confiar que esa palabra Talita Kumi de aquí en adelante va a ser de ustedes, porque ustedes se van a levantar como sacerdotes y cabezas de este hogar y que esta sociedad tanto necesita. Hoy salen de esas estadísticas que forman parte de los padres que no salvaron a sus hijos. Hoy ustedes disminuyen esas estadísticas y Dios hará cosas grandes y sobrenaturales en sus hogares. Hoy es un día especial, Señor, para honrarte a ti, para honrar a nuestros padres y para decirle cuánto te amamos y cuánto los amamos, Señor. Gracias porque hoy podemos cambiar ese nombre de Jairo por el nombre de nuestro Padre, por el nombre de los que están hoy aquí. Porque yo sé, Señor, que cuando tú escribas un nuevo tomo de la Biblia van a aparecer los que están hoy acá recibiendo esta palabra. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú seguirás haciendo en medio de estos hogares, Señor. Gracias, Padre Santo. Se sienta a mi lado, un abrazo me da y me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame enseñarle, que él pueda entender
que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo.